Nunca pensé que escribiría esto, pero necesito contarlo antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Sofía. Tengo 22 años. Y lo que me pasó hace 3 meses en ese maldito apartamento aún me persigue cada noche. Si estás leyendo esto y buscas un lugar barato para vivir, por favor, escucha mi advertencia. Algunas reglas existen por una razón. Todo comenzó cuando me mudé a la ciudad para estudiar psicología. Como la mayoría de estudiantes universitarios, mi presupuesto era limitado, prácticamente inexistente. Después de semanas buscando, encontré un apartamento en el barrio San Miguel que parecía demasiado bueno para ser verdad. 2 habitaciones, cocina equipada, baño completo, y el alquiler era la mitad de lo que costaba cualquier otro lugar. La señora que me mostró el apartamento, doña Carmen, parecía nerviosa, evitaba mi mirada y hablaba muy rápido, como si quisiera terminar pronto. El anterior inquilino se fue de repente, me explicó mientras abría las ventanas para airear el lugar. Dejó algunas de sus cosas, pero puedes deshacerte de lo que no necesites. El apartamento olía a humedad y a algo más que no pude identificar, como si hubiera estado cerrado durante mucho tiempo. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban patrones extraños, y el piso de madera crujía con cada paso. Pero era lo único que podía permitirme, así que firmé el contrato ese mismo día. La mudanza fue sencilla, no tenía muchas pertenencias. Mientras acomodaba mis cosas, noté que el anterior inquilino había dejado más de lo que esperaba. Libros extraños, velas medio derretidas y algunos papeles dispersos. En la habitación principal, detrás del ropero, encontré una caja pequeña llena de notas manuscritas. La mayoría estaban en letra casi ilegible, pero una me llamó la atención por estar escrita con letras mayúsculas y tinta roja. Regla número 1. Nunca llames a un gato 3 veces. Me reí. ¿En serio? ¿Una regla sobre gatos? Pensé que era algún tipo de broma o superstición tonta. Arrugué el papel y lo tiré a la basura, pero algo me hizo sentir incómoda. Durante esa primera noche, mientras trataba de dormir en mi nueva cama, escuché maullidos provenientes del exterior. Al principio pensé que era normal. Todos los barrios tienen gatos callejeros, pero estos sonidos eran diferentes. No eran maullidos normales de gatos pidiendo comida o territorio. Sonaban casi humanos. Los siguientes días fueron relativamente normales. Me enfoqué en instalarme, conocer el vecindario y prepararme para el inicio de clases. El edificio era viejo, construido probablemente en los años 50, con pasillos estrechos y escaleras que gemían bajo el peso. Mis vecinos eran una mezcla extraña. Una anciana en el primer piso que siempre llevaba ropa negra, una pareja joven que apenas hablaba, y un hombre mayor en el tercer piso que nunca salía durante el día. Fue la anciana del primer piso, doña Esperanza, quien primero me habló de los gatos. La encontré en el pasillo una tarde, cargando bolsas de supermercado que parecían demasiado pesadas para ella. ¿Necesita ayuda con eso?, le pregunté. Me miró con ojos grises y penetrantes. «Eres la nueva del 2B, ¿verdad? ¿En el apartamento de Miguel?» «Sí, soy Sofía. ¿Miguel era el anterior inquilino?» «Pobre muchacho», murmuró, sacudiendo la cabeza. Era un buen chico, estudioso, callado, hasta que comenzó con los gatos. ¿Los gatos? Este edificio siempre ha tenido gatos. Vienen y van, especialmente durante la noche. Miguel se obsesionó con ellos. Decía que lo protegían de algo, que tenía que alimentarlos, que tenía que llamarlos. Su voz se volvió un susurro. Una noche lo escuché gritando. Al día siguiente ya no estaba. Solo quedaron sus cosas y una nota extraña que encontré en el pasillo. ¿Qué decía la nota? Doña Esperanza me miró fijamente. «No molestes a los gatos, niña. Y si alguna vez sientes la necesidad de llamar a uno, hazlo solo una vez, nunca 3. Dicho esto, tomó sus bolsas y subió lentamente las escaleras, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras estudiaba en mi escritorio, vi el primer gato. Era negro como la noche, con ojos amarillos brillantes que parecían reflejar luz propia. Estaba sentado en la escalera de incendios, mirando directamente hacia mi ventana. Cuando me acerqué para verlo mejor, no se movió. Solo me observaba con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Hola, gatito», susurré, sintiéndome tonta por hablarle a través del vidrio. El gato ladeó la cabeza, como si hubiera escuchado, y luego saltó desapareciendo en la oscuridad.
Los días pasaron y comencé a ver más gatos. Aparecían principalmente durante la noche, pero ocasionalmente los veía durante el día, siempre observando el edificio desde diferentes puntos. El tejado, la escalera de incendios, el callejón trasero, eran de diferentes colores: negro, gris, atigrado, blanco, pero todos tenían esa misma mirada intensa y calculadora. Una semana después de mudarme, decidí investigar sobre Miguel, el anterior inquilino. Busqué en internet, revisé periódicos locales, incluso pregunté en la universidad si alguien lo conocía. Lo que encontré me inquietó profundamente. Miguel Rodríguez, 24 años, estudiante de historia, había desaparecido hace 3 meses sin dejar rastro. Su familia había reportado su desaparición, pero la policía no encontró indicios de violencia o secuestro. Simplemente se había esfumado, dejando todas sus pertenencias en el apartamento. Pero eso no era lo más perturbador. Investigando más a fondo, descubrí un patrón. Durante los últimos 10 años, había habido otros desaparecidos en ese mismo apartamento. Diferentes personas, diferentes edades, pero todos estudiantes universitarios. Todos desaparecidos sin explicación. El apartamento había permanecido vacío durante meses entre cada inquilino, hasta que alguien nuevo, desesperado por un lugar barato, se mudaba. Esa información debería haberme hecho empacar y irme inmediatamente, pero era estudiante sin dinero. No tenía a dónde ir, y además, mi mente racional me decía que todo podía ser una coincidencia. Tal vez era un barrio problemático, o tal vez las personas se mudaban sin avisar por razones personales. Decidí quedarme, pero estar más alerta. Los gatos se volvieron más frecuentes. Ya no solo aparecían de noche, durante el día también los veía merodeando cerca del edificio. Parecían estar organizados como si siguieran algún tipo de patrón o rutina. Algunos vecinos les dejaban comida, pero yo noté que nunca comían durante el día. Solo durante la noche los escuchaba moverse, caminar por los pasillos, arañar suavemente las puertas. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuché un maullido particularmente fuerte justo afuera de mi puerta. Me levanté y miré por la mirilla. Había un gato gris sentado directamente frente a mi apartamento, mirando hacia la puerta como si supiera que yo estaba ahí. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja, sintiéndome ridícula por hablar con un gato a través de la puerta. El maullido se repitió, más insistente esta vez. Sin pensar realmente en lo que hacía, abrí la puerta. El gato me miró con esos ojos amarillos brillantes y maulló una vez más, como si fuera una respuesta. Luego, simplemente se dio vuelta y caminó hacia las escaleras, deteniéndose a mitad del pasillo para mirarme por encima del hombro. «Ven aquí, gatito», le dije, sintiendo una extraña compulsión de seguirlo. El gato se acercó unos pasos pero se mantuvo a distancia. Era hermoso, con pelaje gris plateado y marcas blancas en el pecho y las patas. Parecía bien cuidado, no como un gato callejero típico. Esa fue la primera vez que llamé a un gato. Solo una vez. Durante los siguientes días los gatos parecieron aceptarme más. Aparecían con mayor frecuencia cerca de mi apartamento. Algunos incluso se acercaban cuando salía al pasillo. Nunca trataban de entrar, nunca eran agresivos, solo observaban. Era como si me estuvieran evaluando, decidiendo si era digna de confianza. Fue entonces cuando encontré el diario. Estaba limpiando el apartamento más a fondo, moviendo muebles para aspirar debajo, cuando encontré un cuaderno delgado que había caído detrás del radiador de la sala. La cubierta estaba manchada, y las páginas amarillentas, pero la letra era legible. En la primera página estaba escrito: Diario de Miguel Rodríguez. Si algo me pasa, que alguien lea esto. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía las primeras entradas. Día 1. Me mudé hoy. El apartamento es perfecto, aunque tiene un ambiente extraño. La señora del primer piso me advirtió sobre reglas que debo seguir, pero no le presté mucha atención. Día 3. Hay muchos gatos en este edificio. Durante la noche escucho sus movimientos en los pasillos. Es reconfortante, de alguna manera. Día 7. Encontré una nota extraña que dejó el anterior inquilino. Algo sobre no llamar a los gatos 3 veces. ¿Qué clase de superstición es esa? Día 15. Los gatos parecen proteger este lugar. Cada noche, los veo patrullando el edificio. Ayer un ladrón trató de entrar al edificio, y los gatos lo ahuyentaron.
Fue increíble verlos trabajar juntos. Día 22. Algo está mal. Escucho cosas durante la noche que no son gatos. Sonidos como susurros, como pasos arrastrándose. Los gatos parecen más nerviosos también. Día 30. Llamé a uno de los gatos 2 veces seguidas anoche. Solo estaba tratando de que se acercara para acariciarlo. Inmediatamente después, la temperatura del apartamento bajó como 10 grados. Coincidencia, supongo. Día 38. No puedo dormir. Hay algo en este apartamento, algo que los gatos mantienen alejado. Encontré más notas del anterior inquilino escondidas en diferentes lugares. Todas hablan de la misma regla. Nunca llamar a un gato 3 veces. Día 45. Investigué la historia de este edificio. Fue construido sobre un cementerio antiguo. En 1962, hubo un incendio que mató a varias familias. Los cuerpos nunca fueron recuperados completamente. Creo que algo quedó atrapado aquí. Día 52. Los gatos son guardianes. Estoy seguro ahora. Mantienen alejado a lo que sea que habita este lugar. Pero están cansados. Algunos han comenzado a desaparecer. Necesito ayudarlos de alguna manera. Día 60. Estoy desesperado. Anoche llamé a un gato 3 veces. No pude evitarlo. Estaba asustado y necesitaba compañía. Inmediatamente después, todos los gatos desaparecieron. Todos. Y ahora hay algo más en el apartamento conmigo. La última entrada estaba escrita con letra temblorosa. Día 62. Entiendo ahora. Los gatos no solo protegen el apartamento, protegen a quien vive en él. Pero si rompes la regla, si los llamas 3 veces, rompes su protección. Y entonces, lo que vive en las sombras de este lugar, puede finalmente acercarse. Puedo sentirlo cada noche. Más cerca. No puedo salir del apartamento. Algo me lo impide. Si alguien lee esto, por favor no cometan mi error. Los gatos vienen por una razón, y la regla existe para mantenernos a salvo. Después de eso, las páginas estaban en blanco. Cerré el diario con manos temblorosas. Todo comenzaba a cobrar sentido. Los desaparecidos, las advertencias de Doña Esperanza, la presencia constante de los gatos. Pero también me di cuenta de algo más. Yo ya había llamado a un gato una vez. ¿Qué pasaría si lo hacía 2 veces? ¿O 3? Esa noche no pude dormir. Cada sonido del edificio me sobresaltaba. El viento contra las ventanas sonaba como susurros. Los crujidos de la madera parecían pasos acercándose. Y por primera vez desde que me había mudado, no escuché ningún gato. Al día siguiente decidí hablar con Doña Esperanza. La encontré en el jardín pequeño detrás del edificio, alimentando a varios gatos. Cuando me vio llegar, su expresión se volvió seria. «Encontraste el diario de Miguel, ¿verdad?», me preguntó sin preámbulos. «¿Cómo lo supo?». Tienes la misma mirada que él tenía hacia el final, asustada, pero tratando de entender. Se levantó lentamente, secándose las manos en el delantal. «Ven, necesitas saber la verdad completa». Me llevó a su apartamento que olía a incienso y velas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas y crucifijos. En la mesa del comedor había una caja llena de recortes de periódicos y documentos viejos. Mi familia ha vivido en este edificio durante 4 generaciones. Comenzó sirviendo té en tazas de porcelana agrietada. Mi bisabuela estaba aquí cuando construyeron el edificio. Ella me contó lo que realmente pasó. Doña Esperanza me mostró fotografías en blanco y negro de la construcción del edificio. Este lugar fue construido sobre el cementerio de San Miguel, pero no un cementerio cualquiera. Era donde enterraban a los no bautizados, a los suicidas, a los que morían en pecado, tierra no consagrada. Durante la construcción, continuó, encontraron restos que no pudieron identificar. Los constructores, por ganar tiempo y dinero, simplemente construyeron encima. Pero al hacerlo, perturbaron algo que debía permanecer en reposo. Me mostró recortes de periódicos de 1962. El incendio no fue accidental. Una familia completa murió quemada en el apartamento 2B. El padre había enloquecido, había matado a su esposa e hijos antes de prenderse fuego. Los bomberos nunca pudieron explicar por qué el fuego se extendió tan rápidamente, o por qué las puertas estaban bloqueadas desde adentro. Después del incendio, comenzaron las apariciones. Los inquilinos reportaban voces, sombras, objetos que se movían solos. Pero entonces llegaron los gatos.
¿Los gatos vinieron después del incendio? Sí. Al principio solo eran unos pocos, pero con el tiempo se multiplicaron. Mi bisabuela se dio cuenta de que su presencia calmaba las manifestaciones sobrenaturales. Los gatos podían ver y sentir cosas que nosotros no podíamos. Actuaban como una barrera entre nuestro mundo y lo que fuera que habitaba en las sombras de este lugar. Doña Esperanza se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia el apartamento 2B. Pero la protección tiene reglas. Los gatos responden a quienes respetan esas reglas. Si los llamas una vez, te reconocen. Si los llamas 2 veces, consideran que necesitas ayuda adicional. Pero si los llamas 3 veces, rompes su protección. Terminé. Exacto. 3 llamadas es una invocación, un pedido de ayuda desesperado. Los gatos interpretan que la situación es tan grave que deben retirarse para protegerse, dejando a la persona sola con lo que fuera que los amenazaba. ¿Y qué es lo que amenaza? Doña Esperanza me miró con ojos llenos de tristeza. Los espíritus de aquellos que murieron en el incendio. Pero no son espíritus normales. La manera violenta en que murieron, combinada con la tierra no consagrada sobre la que está construido el edificio, los corrompió. Se alimentan del miedo, de la desesperación, y una vez que rompes la protección de los gatos, pueden acercarse lo suficiente para arrastrarte con ellos. Regresé a mi apartamento con la mente llena de nueva información, pero también con nuevas preguntas. Si todo lo que me había dicho doña Esperanza era cierto, entonces Miguel había roto la protección y por eso había desaparecido. Pero yo había llamado a un gato solo una vez. Técnicamente, aún estaba a salvo. Esa noche, mientras trataba de estudiar, escuché los gatos regresar. Sus maullidos y el sonido de sus patas en los pasillos me tranquilizaron. Al menos seguían ahí, seguían cumpliendo su función protectora. Pero entonces escuché algo más. Era un sonido sutil, como papel siendo arrastrado bajo mi puerta. Me acerqué cautelosamente y vi que alguien había deslizado una nota bajo la puerta. La levanté con manos temblorosas. Estaba escrita con la misma letra del diario de Miguel. Sofía, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi diario. Por favor, no cometas mi error. Aún estoy aquí, atrapado entre los mundos. La cosa que vive en las sombras me mantiene preso. Los gatos pueden protegerte, pero solo si sigues las reglas. Una llamada está bien. 2 llamadas son peligrosas. 3 llamadas te condenan. Por favor, sal de aquí mientras puedas. Miguel. Mi primera reacción fue pensar que alguien me estaba jugando una broma cruel. Pero la letra era idéntica a la del diario, y nadie más tenía acceso a mi apartamento. Con el corazón latiendo furiosamente, abrí la puerta y miré el pasillo. Estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia. Pero entonces lo vi. Al final del pasillo, cerca de las escaleras, había una sombra que no correspondía a ningún objeto físico. Era alta, de forma humana, pero distorsionada, como si fuera humo negro condensado, y me estaba mirando. Cerré la puerta de un golpe y corrí a mi habitación, enterrando la cabeza bajo las almohadas, pero podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, esperando. Los siguientes días fueron una pesadilla. La sombra aparecía cada noche, a veces en el pasillo, a veces en mi ventana, incluso dentro del apartamento. Los gatos seguían viniendo, pero parecían más nerviosos, más alerta. Algunos desaparecían por días enteros antes de regresar. Decidí investigar más a fondo la historia del edificio. Fui a la biblioteca municipal y busqué todos los registros que pude encontrar sobre el cementerio de San Miguel y el incendio de 1962. Lo que descubrí fue aún más perturbador de lo que esperaba. El cementerio había sido activo desde 1890 hasta 1950, cuando la ciudad decidió reubicarlo para desarrollo urbano. Sin embargo, los registros mostraban que no todos los cuerpos fueron exhumados y reubicados. Los cuerpos en la sección de tierra no consagrada fueron simplemente cubiertos con tierra y concreto. El incendio de 1962 había sido más extraño de lo que indicaban los periódicos. Según el informe de bomberos, que encontré en los archivos municipales, las llamas habían ardido con una intensidad imposible, derritiendo incluso el metal. Los cuerpos de la familia fueron encontrados en posiciones que sugerían que habían tratado de escapar, contradiciendo la teoría inicial de asesinato-suicidio. Pero lo más inquietante era un detalle que no había aparecido en la prensa. Durante el incendio,
Varios testigos reportaron haber visto figuras moviéndose dentro de las llamas, más figuras de las que correspondían a la familia que vivía ahí. Regresé al apartamento esa noche con una comprensión más clara de lo que enfrentaba, pero también con más miedo. No era solo un espíritu vengativo, era algo mucho más complejo y peligroso. Fue esa noche cuando cometí mi segundo error. Estaba en la cocina preparándome un té para calmar los nervios cuando escuché un maullido desesperado proveniente del pasillo. No era un maullido normal. Sonaba como si un gato estuviera en peligro, como si algo lo estuviera lastimando. Sin pensar, corrí hacia la puerta y la abrí. En el pasillo había un gato pequeño, aparentemente herido, arrastrándose hacia las escaleras. Tenía el pelaje manchado de algo oscuro que parecía sangre. «¡Ven aquí, gatito!», grité desesperada por ayudarlo. «¡Ven aquí!». El gato se detuvo y me miró. Sus ojos no eran amarillos como los de los otros gatos, sino completamente negros. Y entonces sonrió. Los gatos no pueden sonreír, pero este lo hizo, mostrando dientes que eran demasiado afilados y demasiado numerosos. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Había llamado a algo que no era un gato 2 veces. Y eso contaba. La temperatura del apartamento cayó dramáticamente. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y la cosa que había parecido un gato herido comenzó a transformarse, volviéndose más grande, más oscura, más siniestra. Cerré la puerta de un golpe, pero ya era demasiado tarde. Podía sentir su presencia ahora no solo cerca del apartamento, sino dentro de él. Los verdaderos gatos desaparecieron esa noche, todos ellos. El silencio que dejaron atrás era ensordecedor. Durante las siguientes noches, las manifestaciones se intensificaron. Objetos se movían solos. Las luces parpadeaban. Escuchaba voces susurrando mi nombre, pero lo peor era la sensación constante de estar siendo observada, seguida, acechada por algo que quería hacerme daño. Traté de irme. Empaqué mis cosas y me dirigí hacia la puerta, pero descubrí que no podía girar la manija. No estaba cerrada con llave, simplemente no respondía a mis esfuerzos. Las ventanas tampoco se abrían. Era como si el apartamento mismo me mantuviera prisionera. Llamé a mi familia, a mis amigos, incluso a la policía, pero cada vez que trataba de explicar mi situación, las palabras no salían correctamente. Era como si algo interfiriera con mi capacidad de pedir ayuda. Fue entonces cuando encontré la segunda parte del diario de Miguel. Estaba oculta dentro del tanque del inodoro, envuelta en plástico para protegerla del agua. Las entradas continuaban donde habían terminado las anteriores. Día 63. No puedo salir. He tratado de forzar la puerta, romper las ventanas, incluso gritar desde el balcón, pero nadie puede verme ni escucharme. Es como si estuviera en una versión distorsionada del apartamento, separado del mundo real. Día 65. Las sombras se mueven durante el día ahora. Puedo ver figuras en mi visión periférica, pero cuando me volteo, no hay nada. Escucho conversaciones en habitaciones vacías, risas de niños que murieron hace décadas. Día 70. Entiendo ahora lo que quieren. No es solo alimentarse de mi miedo. Quieren que me una a ellos. Quieren que muera de la misma manera violenta en que ellos murieron, para que mi espíritu quede atrapado aquí también, aumentando su poder. Día 75. Encontré una posible solución. En los libros que dejó el inquilino anterior hay referencias a rituales de protección, pero necesito ayuda de los gatos, y ellos ya no confían en mí. Tengo que encontrar una manera de ganar de nuevo su confianza. Día 80. Los gatos regresaron, pero solo uno. Un gato negro viejo con cicatrices de batalla. Me está observando, evaluándome. Creo que es el líder, el más poderoso de todos ellos. Día 85. El gato negro me ha estado enseñando, no con palabras, sino con imágenes en mi mente. Me está mostrando la verdadera historia de este lugar, lo que realmente pasó durante el incendio. Día 90. La familia que murió en el incendio no eran las primeras víctimas. Durante décadas, las fuerzas oscuras de este lugar habían estado influyendo en los inquilinos, empujándolos hacia actos de violencia y desesperación. La familia de 1962 simplemente fue la culminación de años de corrupción espiritual. Día 95. El ritual requiere un sacrificio, pero no de vida humana. Requiere que alguien voluntariamente tome el lugar de los espíritus atrapados.
pero solo temporalmente. Es peligroso, y hay pocas garantías de éxito. Día 100. Voy a intentar el ritual mañana. Si funciona, los espíritus serán liberados y el apartamento quedará en paz. Si no funciona, al menos habré intentado salvar a quien venga después de mí. El diario terminaba ahí, pero había una nota adicional pegada en la última página. Para quien lea esto, el ritual está descrito en el libro rojo que está escondido detrás del calentador de agua. Pero ten cuidado, una vez que comiences, no puedes detenerte, y si fallas, quedarás atrapado aquí para siempre, como yo. Esa noche, a pesar del terror que sentía, busqué el libro rojo. Lo encontré exactamente donde Miguel había dicho, cubierto de polvo y telarañas. Era un volumen antiguo, escrito en latín y español arcaico, con ilustraciones perturbadoras de rituales y invocaciones. El ritual que Miguel había marcado se llamaba La liberación de las almas atrapadas. Según el texto, requería 3 elementos: una conexión con los guardianes espirituales, los gatos, un objeto personal de cada alma atrapada, y la voluntad de enfrentar directamente a los espíritus para ofrecerles una salida. El problema era que yo ya había perdido la confianza de los gatos al llamar a la entidad 2 veces. Necesitaba encontrar una manera de reconectarme con ellos, pero sin cometer el error final de llamar 3 veces. Durante los siguientes días traté de comunicarme con los gatos de diferentes maneras. Dejé comida en el pasillo, escribí notas explicando mi situación, incluso traté de meditar para conectarme espiritualmente con ellos. Nada funcionó. Fue Doña Esperanza quien me salvó. Una noche, mientras luchaba contra las manifestaciones que se habían vuelto cada vez más violentas, escuché un golpe suave en mi puerta. Cuando miré por la mirilla, vi a Doña Esperanza parada en el pasillo, sosteniendo una pequeña jaula con un gato adentro. «Abre la puerta, niña», me dijo. «Es hora de arreglar esto». «No puedo», le grité a través de la puerta. «La puerta no se abre. Se abrirá para mí. Confía». Increíblemente, cuando traté de girar la manija esta vez, la puerta se abrió fácilmente. Doña Esperanza entró, y inmediatamente la temperatura del apartamento se normalizó. Las sombras se retiraron a las esquinas como si su presencia las ahuyentara. «Mi familia ha estado protegiendo este edificio durante generaciones», me explicó mientras liberaba al gato de la jaula. «Nosotros somos los intermediarios entre los inquilinos y los guardianes felinos». El gato que había traído era el mismo gato negro viejo que Miguel había mencionado en su diario. Tenía cicatrices en el rostro y una mirada sabia y antigua. Se sentó en el centro de la sala y me observó con intensidad. «Este es Sombra», me dijo Doña Esperanza. «Ha sido el líder de los gatos guardianes durante más de 20 años. Él puede ayudarte, pero primero debes demostrar que mereces esa ayuda». «¿Cómo?» «Debes enfrentar tu miedo y admitir tu error. Los gatos respetan la honestidad y el coraje». Me arrodillé frente a Sombra, y sintiéndome ridícula pero desesperada, comencé a hablar. «Sé que cometí un error. Llamé a algo que no era realmente un gato, y eso rompió parcialmente tu protección. Estoy asustada, pero quiero arreglar las cosas. No solo para mí, sino para todos los que han sufrido en este lugar». Sombra se acercó lentamente y rozó su cabeza contra mi mano. Fue como recibir una descarga eléctrica, pero no dolorosa. De repente, pude ver imágenes en mi mente. El cementerio original, los espíritus atrapados, los otros gatos que habían servido como guardianes a lo largo de los años, y Miguel, atrapado en una versión sombría del apartamento esperando ser liberado. «Ahora entiendes», dijo Doña Esperanza. «Los espíritus no son malvados por naturaleza. Están atrapados, confundidos, desesperados. Han estado sufriendo durante décadas. El ritual no es para destruirlos, sino para darles la paz que necesitan para seguir adelante». Esa noche, con la ayuda de Doña Esperanza y Sombra, preparé el ritual. Necesitaba objetos personales de cada espíritu atrapado, lo cual significaba encontrar cosas que habían pertenecido a la familia que murió en el incendio y a otros inquilinos que habían desaparecido a lo largo de los años. Doña Esperanza había estado guardando estos objetos durante décadas, recolectándolos cada vez que alguien desaparecía, esperando el momento en que alguien finalmente podría usarlos para liberar a las almas atrapadas. Extendimos los objetos en el piso de la sala. Un anillo de bodas chamuscado, un juguete de niño derretido por el fuego, fotografías quemadas,
cartas nunca enviadas, un reloj de bolsillo que se había detenido a las 3:17 a.m. de la noche del incendio. El ritual comenzó a medianoche. Doña Esperanza encendió velas especiales mientras Sombra se sentaba en el centro del círculo, formado por los objetos. Yo tenía que recitar una invocación en latín, llamando a los espíritus atrapados para que se manifestaran, pero ofreciéndoles liberación en lugar de condena. Cuando comencé a recitar las palabras, la temperatura volvió a bajar, pero esta vez no se sentía amenazante, se sentía expectante. Las velas parpadearon sin viento, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, pero no de manera agresiva. Era como si estuvieran acercándose cautelosamente, con esperanza. Entonces los vi. Aparecieron uno por uno. Un hombre con quemaduras terribles en el rostro y las manos. Una mujer joven sosteniendo la mano de dos niños pequeños. Y detrás de ellos, figuras más nebulosas de otros inquilinos que habían desaparecido a lo largo de los años. Miguel estaba entre ellos, viéndose exactamente como en las fotografías que había encontrado, pero con una expresión de infinita tristeza. «Estamos listos», susurró Miguel, aunque sus labios no se movían. Su voz llegó directamente a mi mente. «Hemos estado esperando tanto tiempo». La parte más difícil del ritual requería que yo ofreciera voluntariamente mi energía vital para abrir un portal que les permitiera a los espíritus pasar al siguiente plano de existencia. Era peligroso porque, si no calculaba bien la cantidad de energía, podría morir en el proceso. Con Sombra guiándome espiritualmente y Doña Esperanza monitoreando el ritual, comencé la transferencia. Sentí como mi fuerza vital fluía hacia los espíritus, dándoles el poder que necesitaban para liberarse de las cadenas que los habían mantenido atrapados durante décadas. Uno por uno, comenzaron a brillar con una luz dorada suave. El hombre quemado sonrió por primera vez en décadas, sus heridas sanando mientras se desvanecía. La mujer y los niños se abrazaron una última vez antes de disolverse en partículas de luz. Miguel me miró directamente y murmuró, «Gracias», antes de desaparecer también. Cuando el último espíritu se desvaneció, el apartamento cambió. El aire se volvió más ligero, los colores más brillantes. Las manchas de humedad en las paredes desaparecieron. Los crujidos ominosos del piso se silenciaron. Era como si el apartamento hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. Pero el ritual no había terminado. Sombra se acercó a mí y me mostró una última visión. El cementerio original siendo consagrado adecuadamente, las almas en paz descansando finalmente, y una nueva generación de gatos guardianes que protegerían el edificio no de espíritus malignos, sino simplemente como cualquier gato protege su territorio. Desperté 3 días después en el hospital. Según Doña Esperanza, me había colapsado después del ritual, pero los médicos no pudieron encontrar nada físicamente malo conmigo. Solo había estado en un sueño profundo, recuperándome de la transferencia de energía. Cuando regresé al apartamento, todo había cambiado. La atmósfera era completamente diferente, cálida, acogedora, normal. Los gatos seguían viniendo, pero ahora eran simplemente gatos del vecindario buscando comida y cariño, no guardianes sobrenaturales cumpliendo una misión ancestral. Terminé el semestre universitario y me mudé a otro lugar, pero no por miedo. El apartamento ya no era siniestro, pero tenía demasiadas memorias intensas para mí. Antes de irme, escribí una carta detallada sobre toda la experiencia y la dejé para el próximo inquilino, junto con la advertencia de que, aunque el peligro había pasado, siempre era bueno tratar a los gatos del vecindario con respeto. Han pasado 3 meses desde entonces. Ocasionalmente paso por el edificio para visitar a Doña Esperanza. El apartamento 2B tiene nuevos inquilinos. Una pareja joven con un bebé. Me dijeron que encontraron mi carta, pero que el apartamento se siente tan normal, que al principio pensaron que era ficción. Los gatos siguen viniendo, pero ahora son solo gatos normales. Sombra desapareció después del ritual. Doña Esperanza cree que su misión finalmente terminó y pudo descansar. Los nuevos gatos del vecindario son amigables y juguetones, nada como los guardianes espirituales misteriosos que solían patrullar el edificio. Pero a veces, durante la noche, cuando paso cerca del edificio, juro que puedo ver una sombra felina familiar en el tejado. Y siempre,
Siempre recuerdo la lección más importante que aprendí. Algunas reglas, por extrañas que parezcan, existen para protegernos de fuerzas que no comprendemos completamente. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, si alguien te advierte sobre reglas extrañas que involucran animales, lugares o acciones específicas, por favor, escucha. No cometas mi error de ignorar las advertencias hasta que sea casi demasiado tarde. Y si alguna vez sientes la tentación de llamar a un gato 3 veces, recuerda mi historia. Recuerda que algunas invocaciones no pueden deshacerse y que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Los gatos saben más de lo que creemos, y a veces, ellos son todo lo que se interpone entre nosotros y las cosas que van mal en la noche. Nunca llames a un gato 3 veces. Nunca. Algunas reglas simplemente no deben romperse. Epílogo. La investigación, 2 meses después. Por Dr. Alejandro Vasconcelos. Investigador paranormal. Mi nombre es Alejandro Vasconcelos. Tengo 34 años. Y durante los últimos 8 años, me he dedicado a investigar fenómenos paranormales para la Universidad Autónoma. Lo que comenzó como un simple trabajo de campo para documentar leyendas urbanas, se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado, y necesito que alguien sepa la verdad sobre lo que realmente ocurre en el edificio del barrio San Miguel. Todo comenzó cuando mi colega, la doctora Patricia Morales, me contactó sobre una serie de desapariciones inexplicables que había estado rastreando durante su investigación sobre folclore urbano moderno. Según sus datos, durante los últimos 10 años, 5 personas habían desaparecido sin rastro del mismo apartamento. El 2B de un edificio construido en 1962. Es demasiado específico para ser coincidencia, me dijo durante nuestra reunión en la universidad. Mismo apartamento, misma demografía, estudiantes universitarios de entre 20 y 25 años, y en todos los casos, desaparecieron dejando todas sus pertenencias intactas. Patricia me mostró los expedientes policiales que había conseguido a través de contactos en el departamento. Cada caso era idéntico. El inquilino simplemente dejaba de responder llamadas telefónicas y mensajes. Los vecinos reportaban que no habían visto a la persona en días. Y cuando finalmente alguien entraba al apartamento con el propietario, lo encontraban vacío pero con todas las pertenencias personales en su lugar. Lo más extraño, continuó Patricia, es que los últimos 2 casos tienen algo en común. Ambos inquilinos habían contactado a investigadores paranormales pocas semanas antes de desaparecer, y en ambos casos, mencionaron algo sobre gatos. Eso captó mi atención inmediatamente. En mi experiencia, los animales a menudo son sensibles a actividades paranormales. Los gatos, en particular, tienen una reputación histórica como guardianes contra fuerzas sobrenaturales. ¿Qué tipo de cosas dijeron sobre los gatos? Según las notas de mis colegas, ambos inquilinos reportaron comportamientos extraños en los gatos del vecindario. Los describían como organizados y protectores. Uno de ellos, Miguel Rodríguez, incluso sugirió que los gatos estaban manteniendo algo alejado. Patricia me entregó una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y notas. El caso más reciente fue hace solo 2 meses. Una estudiante llamada Sofía Hernández. Pero su caso es diferente. Diferente cómo. Ella no desapareció. Se mudó voluntariamente, pero no antes de dejar una carta muy detallada para el próximo inquilino. La carta describe experiencias sobrenaturales, rituales de liberación y algo sobre una regla. Nunca llames a un gato 3 veces. El escepticismo científico me hizo cuestionar la veracidad de la carta, pero Patricia insistió en que valía la pena investigar. Los nuevos inquilinos me dieron permiso para hablar contigo. Son una pareja joven con un bebé, y aunque dicen que todo parece normal ahora, están dispuestos a cooperar con nuestra investigación. 2 días después, me dirigí al barrio San Miguel. El edificio era exactamente como había esperado, una construcción de mediados del siglo XX, con esa arquitectura funcional pero carente de carisma, que caracterizaba el desarrollo urbano acelerado de esa época. La pintura se descascaraba en algunos lugares, y las escaleras de metal de emergencia mostraban signos evidentes de oxidación. Lo primero que noté fueron los gatos. No era inusual ver gatos callejeros en los barrios urbanos,
Pero estos eran diferentes. Se movían con propósito, patrullando el área alrededor del edificio como si siguieran rutas específicas. Conté al menos 8 gatos diferentes durante mi observación inicial de 20 minutos, todos aparentemente bien alimentados y cuidados, pero manteniendo una distancia cautelosa con los transeúntes. La pareja que vivía en el apartamento 2B, Carlos y María, me recibió cordialmente. Eran jóvenes, probablemente de unos 25 años, y su bebé de 6 meses dormía pacíficamente en una cuna en la sala. Encontramos la carta cuando nos mudamos, me explicó María mientras servía café. Al principio pensamos que era algún tipo de ficción creativa, tal vez algo que la inquilina anterior había escrito para una clase de literatura, pero algunos detalles eran muy específicos, añadió Carlos. Nombres de vecinos, descripciones exactas del apartamento, incluso mencionaba cosas que encontramos escondidas en lugares que describía en la carta. Les pedí que me mostraran la carta. Era un documento de varias páginas, escrito a mano con letra clara y cuidadosa. Mientras la leía, me impresionó la consistencia del relato y el nivel de detalle. Si era ficción, era extraordinariamente bien investigada y convincente. La carta describía experiencias que encajaban perfectamente con los patrones de actividad paranormal que había documentado en casos anteriores. Cambios de temperatura, objetos moviéndose solos, sensaciones de ser observado, y la presencia de entidades que no pertenecían al mundo físico. ¿Han experimentado algo similar a lo que describe en la carta? Les pregunté. Carlos y María intercambiaron miradas. Nada dramático, dijo María finalmente. Pero a veces siento como si alguien me observara cuando estoy sola. ¿Y los gatos? Definitivamente hay algo extraño con los gatos. ¿Extraño cómo? Parecen protectores, explicó Carlos. El otro día, cuando María estaba sola con el bebé, un hombre extraño trató de entrar al edificio siguiéndola. Inmediatamente aparecieron 4 o 5 gatos, maullando agresivamente y bloqueando su camino. El hombre se fue corriendo. Después de la entrevista con Carlos y María, decidí hablar con otros vecinos. La anciana del primer piso, doña Esperanza, era mencionada prominentemente en la carta de Sofía. Doña Esperanza me recibió con una mezcla de cautela y resignación, como si hubiera estado esperando mi visita. Su apartamento estaba lleno de fotografías antiguas, velas y un aroma persistente a incienso. Otro investigador, murmuró mientras me hacía pasar, siempre vienen después de que algo pasa. ¿Usted conocía a Sofía Hernández? Por supuesto. Una buena chica, valiente. Hizo lo que tenía que hacer. Sus ojos grises me estudiaron intensamente. ¿Usted cree en los espíritus, doctor? Mantengo una mente abierta. Mi trabajo es documentar y analizar fenómenos que no tienen explicaciones convencionales. Doña Esperanza sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Los científicos siempre dicen eso, hasta que se enfrentan a algo que no pueden meter en sus categorías neatas. Durante las siguientes 2 horas, doña Esperanza me contó la misma historia que estaba documentada en la carta de Sofía, pero con detalles adicionales que me hicieron sentir profundamente incómodo. Según ella, su familia había sido los guardianes oficiales del edificio durante 4 generaciones, manteniendo un equilibrio delicado entre las fuerzas sobrenaturales y los inquilinos humanos. El ritual que hizo Sofía funcionó, me explicó. Los espíritus atrapados fueron liberados. ¿Pero qué? Los rituales de liberación tienen consecuencias. Cuando abres puertas entre mundos, no siempre puedes controlar qué pasa a través de ellas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Está diciéndome que el ritual creó un nuevo problema? No nuevo, diferente. Doña Esperanza se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia el apartamento 2B. Los espíritus que fueron liberados se llevaron algo con ellos cuando partieron. Dejaron un vacío. Y la naturaleza odia los vacíos. Esa noche, regresé a mi hotel con más preguntas que respuestas. La historia era fascinante desde una perspectiva académica, pero algo en la manera en que doña Esperanza había hablado me inquietaba profundamente. Había una tensión en su voz, como si estuviera esperando que algo terrible sucediera. Decidí regresar al edificio esa noche para hacer observaciones en condiciones de poca luz. Los fenómenos paranormales a menudo son más activos durante las horas nocturnas, cuando hay menos interferencia de la actividad humana normal. Llegué al edificio alrededor de las 11:30 p.m.,
equipado con grabadoras de audio, cámaras de visión nocturna y medidores de temperatura electromagnética. Mi plan era permanecer en el área hasta las 13:00 am, documentando cualquier actividad inusual. Lo primero que noté fue la ausencia de gatos. Durante mi visita diurna, había visto al menos 8 gatos diferentes patrullando el área. Ahora, a pesar de que la noche era cálida y perfecta para que los gatos nocturnos estuvieran activos, no había ni uno solo visible. Instalé mi equipo en el pequeño jardín detrás del edificio, con vista directa a las ventanas del apartamento 2B. Durante la primera hora no registré nada inusual. Las grabadoras captaron sonidos urbanos normales, tráfico distante, sirenas ocasionales, el zumbido de aires acondicionados. Pero a la 1:15 am todo cambió. La temperatura cayó dramáticamente. En el espacio de 5 minutos mi medidor registró una caída de casi 10 grados Celsius. No había cambio climático que pudiera explicar una fluctuación tan abrupta y localizada. Luego comenzaron los sonidos. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. Era un sonido sibilante, como aire escapando a presión, pero con un ritmo que sugería respiración. La grabadora lo captó claramente, y cuando reproduje la grabación con auriculares, pude distinguir algo que me heló la sangre. El sonido parecía formar palabras en español, susurradas tan suavemente que era casi imposible entenderlas. A las 1:45 am, vi la primera sombra. Aparecía y desaparecía en la ventana del apartamento 2B, moviéndose de una habitación a otra. Al principio pensé que era Carlos o María, pero cuando miré más cuidadosamente, me di cuenta de que la sombra era demasiado alta y su movimiento demasiado fluido para ser humano. Decidí acercarme al edificio para una observación más cercana. Fue un error que casi me cuesta la vida. Cuando llegué a la entrada principal, las luces del pasillo comenzaron a parpadear erráticamente. Mi equipo electromagnético enloqueció, registrando fluctuaciones que no había visto nunca en 8 años de investigación paranormal. Y entonces escuché la voz. No venía de ninguna dirección específica. Parecía surgir del aire mismo alrededor de mí. Era una voz masculina, joven, desesperada. No deberías estar aquí. Esto no ha terminado. Reconocí la voz inmediatamente de las entrevistas que había escuchado durante mi investigación preparatoria. Era la voz de Miguel Rodríguez, el estudiante que había desaparecido meses antes. Miguel, susurré, sintiéndome ridículo pero sin poder evitarlo. ¿Estás aquí? Nunca me fui realmente. Ninguno de nosotros lo hizo. La voz sonaba más clara ahora, como si se estuviera acercando. Sofía pensó que nos había liberado, pero solo nos movió. Ahora estamos en otro lugar, un lugar entre mundos. Mi entrenamiento científico luchaba contra la realidad de lo que estaba experimentando. No había manera racional de explicar una conversación con una persona que había desaparecido meses antes, pero la evidencia de mis sentidos era irrefutable. ¿Qué quieres de mí? Advertirte. El ritual abrió grietas que no deberían haberse abierto. Algo más está viniendo, algo que los gatos no pueden detener. ¿Qué tipo de cosa? Pero la voz de Miguel comenzó a desvanecerse, como si fuera una señal de radio perdiendo fuerza. Los gatos se fueron por una razón. Sabían lo que venía. Tienes que advertir a la gente, no es seguro. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Incluso los sonidos urbanos normales parecían haber cesado. Era como si todo el barrio hubiera contenido la respiración. Entonces escuché los maullidos. Pero estos no eran maullidos normales de gatos. Eran sonidos agudos, casi humanos, llenos de pánico y terror. Venían de todas las direcciones, como si los gatos estuvieran siendo perseguidos o atacados por algo invisible. Mi instinto de supervivencia finalmente se impuso sobre mi curiosidad científica. Recogí mi equipo lo más rápido que pude y corrí hacia mi automóvil. Pero cuando llegué, encontré todas las llantas desinfladas. Las marcas en el caucho no parecían hechas por un cuchillo o clavo. Parecían garras, pero mucho más grandes que las garras de cualquier animal conocido. Tuve que caminar 6 cuadras hasta encontrar un taxi, mirando constantemente por encima del hombro, sintiendo que algo me seguía en las sombras. Durante todo el trayecto al hotel, el taxista comentó sobre lo extraño que estaba el barrio esa noche. Los gatos están locos, me dijo. Nunca los había visto comportarse así. Es como si huyeran de algo. De vuelta en mi habitación del hotel,
Revisé las grabaciones de la noche. Lo que encontré me perturbó profundamente. Aunque había escuchado claramente la voz de Miguel durante la experiencia, las grabadoras de audio no habían captado ninguna voz humana. En su lugar, había registrado algo que sonaba como interferencia estática, pero cuando amplifiqué y aislé las frecuencias, pude distinguir patrones que se parecían inquietantemente a palabras susurradas en un idioma que no pude identificar. Las imágenes de video eran aún más perturbadoras. Las sombras que había visto moviéndose en el apartamento 2B aparecían en la grabación, pero distorsionadas, como si estuvieran en una dimensión ligeramente diferente de la realidad física, y en varios frames pude distinguir formas que definitivamente no eran humanas moviéndose en el fondo. Al día siguiente, regresé al edificio para continuar mi investigación, pero encontré una escena que me dejó helado. Carlos y María estaban cargando cajas en una camioneta, claramente mudándose con urgencia. ¿Qué pasó?, les pregunté. María cargaba a su bebé, que no había parado de llorar desde que llegué. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Anoche, dijo Carlos con voz temblorosa, algo trató de entrar al apartamento. Golpeaba las puertas, arañaba las ventanas, pero cuando miré afuera, no había nada. El bebé no ha parado de llorar, añadió María. Y los gatos. Todos los gatos desaparecieron anoche. No hemos visto ni uno solo desde entonces. ¿A dónde van? A casa de los padres de María, respondió Carlos mientras cargaba otra caja. No podemos quedarnos aquí. Algo está mal en este lugar, y no vamos a arriesgar la seguridad de nuestro hijo. Traté de convencerlos de que me dieran más detalles sobre lo que había experimentado, pero estaban demasiado asustados y enfocados en irse como para cooperar. En menos de una hora, habían terminado de cargar y se fueron, dejándome solo frente al edificio. Decidí hablar nuevamente con doña Esperanza. Cuando toqué su puerta, no hubo respuesta. Toqué más fuerte, y finalmente escuché pasos lentos acercándose. Cuando abrió la puerta, apenas la reconocí. En menos de 24 horas, parecía haber envejecido una década. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y temblaba visiblemente. Ya llegó, susurró sin siquiera saludarme. Lo que estaba viniendo. Ya está aquí. ¿De qué está hablando? Los gatos se fueron anoche. Todos. Sombra fue el último en irse, y antes de partir, vino a mi ventana. Me miró de una manera que nunca había visto antes. Era una mirada de despedida. Sabía que no podía protegernos de lo que venía. Doña Esperanza me hizo pasar, pero su apartamento se sentía diferente. El aire era denso, opresivo, y las velas que normalmente mantenía encendidas se habían apagado. Mi familia protegió este lugar durante 4 generaciones, continuó, pero nunca nos enfrentamos a algo así. Los espíritus que Sofía liberó no eran los únicos habitantes sobrenaturales de este lugar. Había algo más. Algo que los otros espíritus mantenían contenido. ¿Contenido cómo? Los espíritus atrapados, a pesar de su sufrimiento, tenían un propósito. Su presencia mantenía sellado algo mucho peor. Cuando Sofía los liberó, rompió ese sello sin darse cuenta. Doña Esperanza me mostró un libro antiguo que nunca había mencionado antes. Estaba escrito en latín mezclado con español arcaico, y las ilustraciones mostraban criaturas que desafiaban descripción. Este es el registro de mi bisabuela, me explicó. Ella estuvo presente durante la construcción del edificio. Lo que nunca le dijo a nadie, ni siquiera a su familia, hasta poco antes de morir, era lo que realmente encontraron cuando excavaron los cimientos. Las páginas que me mostró contenían dibujos y descripciones de artefactos encontrados durante la construcción, pero no eran artefactos cristianos normales. Eran objetos precolombinos, aparentemente relacionados con cultos de sacrificio, invocación de entidades lugares que no pertenecían a nuestro mundo. El cementerio no fue construido aleatoriamente en este lugar, continuó doña Esperanza. Fue construido específicamente para mantener sellado lo que yacía debajo, los cuerpos de los no bautizados, los suicidas, los que murieron en pecado. Todos estaban destinados a actuar como guardianes eternos, manteniendo contenido algo que nunca debería haber sido liberado. ¿Y ahora ese sello está roto? Completamente. Y la entidad que estaba contenida ha tenido décadas para ganar fuerza, alimentándose de la energía de los espíritus atrapados. Ahora que está libre,
Doña Esperanza no terminó la frase, pero no fue necesario. El aire mismo parecía vibrar con una presencia malévola que no había estado presente durante mis visitas anteriores. ¿Qué podemos hacer? Nada, susurró. Mi familia ya no tiene el poder para contener algo de esta magnitud. Los gatos se fueron porque saben que no pueden luchar contra esto. Lo único que podemos hacer es evacuar el área y esperar que la entidad se contente con este edificio y no se extienda más allá. Esa noche, a pesar de las advertencias de Doña Esperanza, decidí hacer una última sesión de observación. Mi naturaleza científica demandaba documentación completa, incluso si eso significaba ponerme en peligro. Instalé cámaras remotas en múltiples puntos alrededor del edificio y me retiré a una distancia segura en un edificio vecino, desde donde podía monitorear tanto el equipo como el apartamento 2B directamente. A las 12:00 am exactamente, comenzó. Las luces de todo el edificio se apagaron simultáneamente, a pesar de que los edificios vecinos mantuvieron electricidad normal. Mis cámaras de visión nocturna captaron movimiento en múltiples ventanas, pero no movimiento humano. Eran formas fluidas, cambiantes, que parecían estar hechas de sombra densa pero con una presencia física real. Entonces escuché el sonido. Era un rugido gutural que parecía venir desde las profundidades de la tierra, tan grave que lo sentí en mis huesos antes de escucharlo con mis oídos. Mis grabadoras de audio se saturaron inmediatamente, incapaces de manejar la intensidad del sonido. Las ventanas del apartamento 2B comenzaron a brillar con una luz que no era luz eléctrica. Era una luminiscencia roja, pulsante, que parecía respirar con vida propia. Y entonces vi la silueta. Apareció en la ventana de la sala, pero era imposible determinar su tamaño exacto, porque parecía expandirse y contraerse constantemente. Lo que pude distinguir con certeza era que no era humana, ni siquiera remotamente. Tenía múltiples extremidades que se movían independientemente, y lo que podría haber sido una cabeza cambiaba de forma constantemente. Pero lo más aterrador era la sensación de inteligencia que proyectaba. No era una fuerza natural descontrolada. Era algo conscientemente malévolo, algo que había estado esperando durante décadas para ser liberado, y ahora evaluaba su nuevo entorno con una inteligencia anciente y hambrienta. Mi teléfono celular comenzó a sonar, a pesar de que no había puesto ninguna alarma. Cuando lo miré, la pantalla mostraba un número que no reconocí, pero cuando respondí, escuché la voz de Miguel nuevamente. Tiene que irse. Ahora. Nos está usando para comunicarse, pero no podemos mantener el contacto mucho tiempo. Está creciendo más fuerte cada minuto. ¿Qué es esa cosa? No tiene nombre en ningún idioma humano. Es algo que existía antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Los pueblos precolombinos lo conocían y construyeron prisiones espirituales para contenerlo. Una de esas prisiones estaba bajo este lugar. La conexión se cortó abruptamente, y cuando traté de llamar de vuelta el número ya no existía. Decidí que había documentado suficiente. Recogí mi equipo y me dirigí hacia mi automóvil, pero cuando llegué, encontré un mensaje escrito en el polvo del parabrisas. Estaba escrito en esa misma caligrafía cuidadosa que había visto en las notas de Miguel. No puedes documentar algo que no pertenece a la realidad documentada. Mientras más sepas, más te acercas a convertirte en parte de esto. Conduje de regreso al hotel tan rápido como los límites de velocidad permitían, pero durante todo el camino, tuve la sensación de que algo viajaba conmigo, invisible pero presente en el asiento trasero. Los siguientes 3 días fueron una lucha constante entre mi entrenamiento científico y la evidencia irrefutable de que había encontrado algo que desafiaba toda explicación racional. Revisé y revisé las grabaciones, analicé los datos electromagnéticos, investigué historias similares en bases de datos académicas. Lo que encontré no me tranquilizó. Había registros dispersos de incidentes similares a lo largo de la historia, todos relacionados con sitios donde culturas ancientas habían tratado de contener entidades que no pertenecían a nuestro plano de existencia. En cada caso, cuando los sellos eran rotos accidentalmente, las consecuencias eran devastadoras para las comunidades locales. El 4.º día, recibí una llamada de Patricia. Alejandro, necesitas regresar a la universidad inmediatamente. He estado monitoreando las noticias del área donde estás investigando,
y hay reportes de actividad sísmica anómala, fallas eléctricas masivas, y un aumento estadísticamente imposible en casos de enfermedades mentales y suicidios en un radio de 5 kilómetros del edificio. En solo 4 días, la influencia de estas entidades se extiende exponencialmente una vez que están libres. Tienes que salir de ahí ahora, y tenemos que contactar a autoridades que puedan evacuar el área. Pero cuando traté de irme, descubrí que mi automóvil no encendía. El motor giraba, pero no arrancaba. Llamé a un servicio de grúa, pero cuando llegaron, el mecánico no pudo encontrar nada mecánicamente mal con el vehículo. Es como si algo estuviera interfiriendo con la ignición, me dijo, rascándose la cabeza. Pero no hay nada que pueda causar eso. Terminé tomando un autobús fuera de la ciudad, pero durante todo el viaje sentí una presencia que me seguía. Otros pasajeros comenzaron a comportarse extrañamente. Algunos lloraban sin razón, otros hablaban solos, y una mujer mayor comenzó a gritar sobre sombras que caminan, antes de que el conductor la obligara a bajarse. Cuando finalmente llegué a la universidad, Patricia me estaba esperando con noticias que me helaron la sangre. Durante las 48 horas que me había tomado salir del área, los reportes de actividad anómala se habían multiplicado. Hospitales psiquiátricos en un radio de 20 kilómetros estaban reportando admisiones de emergencia sin precedentes. La policía local había registrado un aumento del 300% en llamadas relacionadas con disturbios domésticos y actividad sospechosa. Y hay algo más, me dijo Patricia, mostrándome fotografías satelitales recientes del área. ¿Ves esto? Las imágenes mostraban una zona oscura, perfectamente circular, centrada en el edificio donde había estado investigando. No era sombra causada por nubes o estructuras. Era como si la luz simplemente no pudiera penetrar esa área. El área está expandiéndose aproximadamente 100 metros cada día, continuó Patricia. A este ritmo, alcanzará el centro de la ciudad en menos de 2 semanas. Traté de contactar a doña Esperanza para advertirle, pero todas las líneas telefónicas del área habían dejado de funcionar. Los servicios de Internet también estaban interrumpidos. Era como si algo estuviera cortando sistemáticamente todas las comunicaciones con el exterior. Esa noche, en mi oficina de la universidad, traté de escribir un informe coherente sobre mis experiencias, pero cada vez que comenzaba a teclear, las palabras en la pantalla cambiaban por sí solas. En lugar de mi investigación académica objetiva, aparecían mensajes. No puedes escapar de lo que has visto. Conocimiento es participación. Ya eres parte de esto. Borré el archivo y traté de empezar de nuevo, pero los mensajes regresaban. Finalmente, desconecté la computadora completamente, pero cuando la volví a encender al día siguiente, encontré un nuevo archivo en el escritorio titulado para Dr. Vasconcelos. El archivo contenía fotografías que yo no había tomado, pero que mostraban claramente mi investigación en el edificio. Sin embargo, en estas fotografías, había figuras adicionales que yo no había visto mientras estaba ahí, sombras humanoides que parecían estar observándome durante toda mi investigación, y en la última fotografía, tomada aparentemente mientras yo empacaba mi equipo la última noche, la entidad del apartamento 2B era claramente visible detrás de mí, tan cerca que debería haber podido sentir su presencia. 2 semanas después de mi regreso, Patricia me informó que el área alrededor del edificio había sido oficialmente evacuada por las autoridades de salud pública. La razón oficial era una fuga de gas tóxico no identificado, pero los trabajadores de emergencia que habían entrado al área reportaron experiencias que coincidían exactamente con lo que yo había documentado. 3 de los paramédicos han sido hospitalizados por crisis nerviosas, me dijo Patricia, y 2 bomberos reportaron haber visto formas no humanas moviéndose por el área. Las autoridades están considerando una evacuación más amplia, pero sabía que una evacuación no sería suficiente. Lo que había sido liberado en ese lugar no se contentaría con un solo edificio, o incluso con una sola ciudad. Era algo que había estado contenido durante siglos, y ahora que estaba libre, no había manera de predecir hasta dónde se extendería su influencia. Durante las siguientes semanas, monitoreé las noticias de la región obsesivamente. Los reportes se volvieron más extraños y más frecuentes. Avistamientos masivos de fenómenos aéreos no identificados, fallas tecnológicas inexplicables
y un aumento preocupante en casos de desapariciones misteriosas, pero lo más perturbador eran los reportes de comportamiento animal anómalo. Gatos, perros y otros animales domésticos estaban huyendo de la región en masa. Los zoológicos locales reportaron que sus animales se negaban a comer y mostraban signos de estrés extremo sin causa aparente. Y entonces comenzaron las llamadas. Cada noche, alrededor de las 3:00 a.m., mi teléfono sonaba. No había nadie del otro lado de la línea, pero podía escuchar sonidos que reconocía de mis grabaciones, ese rugido gutural, susurros en idiomas desconocidos, y ocasionalmente, la voz de Miguel. Está creciendo, me decía. Se alimenta del conocimiento que tienes sobre su existencia. Mientras más sepas, más poderoso se vuelve. ¿Cómo puedo detenerlo? No puedes. Nadie puede. Solo puedes elegir si quieres ser consumido por él, o convertirte en parte de él. ¿Qué quiere decir eso? Pero las llamadas siempre terminaban antes de que pudiera obtener respuestas claras. Un mes después de mi investigación inicial, recibí un paquete sin remitente en mi oficina. Contenía una llave y una dirección que reconocí inmediatamente. El edificio del barrio San Miguel. Adjunta había una nota escrita con la misma caligrafía que había visto en los mensajes de Miguel. Es hora de regresar. El ciclo debe completarse. Sabía que no debería regresar. Todo mi entrenamiento científico, todo mi instinto de supervivencia, me decía que me mantuviera alejado, pero también sabía que, de alguna manera, ya era demasiado tarde para mí. La entidad había estado usando mi conocimiento, mi investigación, para fortalecerse. Yo había sido su colaborador involuntario desde el momento en que comencé a documentar su existencia. Patricia trató de disuadirme. Alejandro, has perdido objetividad. Necesitas consultar con psiquiatras especializados en trauma. Lo que experimentaste puede haber sido real, pero tu interpretación está siendo influenciada por el estrés y la privación de sueño. Pero yo sabía la diferencia entre alucinaciones y realidad. Había documentado demasiado, había registrado demasiada evidencia física para que esto fuera solo una crisis mental. El día antes de regresar al edificio, escribí cartas detalladas a mis colegas, mi familia y las autoridades universitarias. En ellas explicaba mis experiencias, mis conclusiones y mis recomendaciones para contener lo que había sido liberado. Sabía que probablemente serían descartadas como el producto de una mente desequilibrada, pero al menos existiría un registro. También dejé instrucciones específicas. Si desaparecía, nadie debería intentar buscarme en el edificio. El área debería ser sellada permanentemente, y cualquier investigación adicional debería ser prohibida. La noche antes de partir, tuve un sueño vivido. Estaba de vuelta en el apartamento 2B, pero no como era ahora. Lo veía como había sido durante su construcción, y luego a través de las décadas, viendo a cada inquilino que había vivido ahí. Vi a familias normales vivir vidas normales, hasta que algo comenzaba a influenciarlos. Vi la gradual corrupción que llevó al incendio de 1962. Vi a los estudiantes que habían desaparecido a lo largo de los años, cada uno contribuyendo involuntariamente al fortalecimiento de la entidad. Y vi lo que la entidad realmente era. No una criatura en el sentido tradicional, sino una fuerza de corrupción ancienta, algo que existía para torcer la realidad hasta que ésta se adaptara a su naturaleza alien A. No buscaba solo alimentarse, buscaba transformar nuestro mundo en algo que se pareciera más al lugar del cual había venido. Desperté con la certeza de que mi regreso al edificio no era una elección, era inevitable, parte de un patrón que se había estado desarrollando desde el momento en que había comenzado mi investigación. Ahora estoy escribiendo esto en mi automóvil, estacionado afuera del edificio. Son las 11:30 p.m. He estado aquí durante 4 horas, reuniendo valor para entrar, pero también sabiendo que eventualmente lo haré. El edificio se ve diferente ahora. Las ventanas brillan con esa misma luminiscencia roja que había visto durante mi primera observación nocturna, pero más intensa, y puedo ver siluetas moviéndose en todas las ventanas, no solo en el apartamento 2B. Los gatos han regresado, pero no son los mismos gatos que había visto antes. Estos son diferentes, más grandes, y sus ojos brillan con una luz que no es natural. Se sientan en formación alrededor del edificio, pero no como guardianes protectores. Se sientan como centinelas,
asegurándose de que nadie escape. He estado escuchando voces durante las últimas 2 horas. Miguel, Sofía y otros que no reconozco. Todos me dicen que es hora de entrar, que mi investigación no puede quedar incompleta, y sé que tienen razón. Si alguien encuentra este testimonio, por favor, entiendan que lo que está documentado aquí no es ficción ni el producto de una mente enferma. Es un registro factual de eventos reales que desafían nuestra comprensión de la realidad. También entiendan que, si están leyendo esto, probablemente ya es demasiado tarde para detener lo que ha comenzado. El conocimiento de su existencia, el acto mismo de leer sobre ello, crea una conexión, y esa conexión permitirá que la influencia se extienda más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mi último consejo: no investiguen más. No busquen el edificio. No traten de verificar mi historia. Olviden que leyeron esto, si pueden, pero sé que no podrán. Una vez que sabes, no puedes no saber. Son las 12:00 am. Es hora de entrar. Si esta es mi última entrada, sepan que lo hice por la ciencia, por el conocimiento, y con la esperanza de que alguien más sabio que yo pueda encontrar una manera de contener lo que hemos liberado. Las reglas siguen aplicando, incluso ahora, especialmente ahora. No llamen a un gato 3 veces. Nunca. Algunos conocimientos no están destinados a ser adquiridos. Nota encontrada pegada a este documento. Dr. Alejandro Vasconcelos fue reportado como desaparecido el 15 de noviembre de 2024. Su automóvil fue encontrado abandonado fuera de un edificio evacuado en el barrio San Miguel. A pesar de búsquedas exhaustivas, no se encontró rastro de su paradero. Este documento fue encontrado en su oficina de la universidad, junto con evidencia fotográfica y audio, que aún está siendo analizada. El área alrededor del edificio mencionado en este testimonio permanece bajo cuarentena oficial por razones de salud pública. Se prohíbe estrictamente el acceso no autorizado. Cualquier persona que experimente fenómenos similares a los descritos en este documento debe contactar inmediatamente a las autoridades de salud mental locales. Este documento es distribuido únicamente con fines de investigación académica. No se recomienda su lectura por parte del público general. La investigación continúa.